Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Juan Camilo Marín, un hombre que permitió que los planes y proyectos de su vida los dirigiera el Señor. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Julián Camilo Marín tiene 36 años, es oriundo de Colombia y está casado con Eliana y actualmente trabaja como director en la Nail Union Academy en El Cairo, Egipto. Lo llamaron para ir a Sierra Leona y así se ha mantenido trabajando en el área misionera. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Juan Camilo Marín. Él es colombiano y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Juan Camilo, bienvenido. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo están? Un Bien. saludo para cada uno de ustedes. Igualmente, nosotros felices de tenerte, Juan Camilo, de que seas parte del programa y de que nuestros amigos puedan allí escuchar tu historia, ser allí llenos del Espíritu Santo, recibir el mensaje de Dios a través de las vivencias que Dios te ha permitido vivir. Cuéntame, Juan Camilo, cómo se llama tu esposita, tu profesión, la profesión de tu esposa, dónde están actualmente, queremos conocerles. Ok, mi esposa se llama Eliana Mestra, ella es psicóloga, llevamos casados un poco más de un año y yo soy administrador de empresas, pero la mayor parte de mi experiencia profesional es como desarrollador de software en el área de sistemas. Actualmente nos encontramos en Egipto, en un colegio adventista que se llama Nile Union Academy, cerca de Cairo. Allí estamos como misioneros y estamos realizando labores, yo en el área de sistemas y mi esposa como dean o como preceptora con las chicas. Eso es lo que estamos Excelente. haciendo. Sin duda siendo de gran bendición en este lugar, este matrimonio jovencito, por decirle de alguna forma. Sí. Realmente yo creo que es una experiencia que como matrimonio les marca, les llena entregar un año de sus vidas al servicio de Dios. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen allí en la obra que están realizando? Bueno, el principal desafío por el cual fuimos llamados fue por el área de sistemas. Inicialmente, pues yo iba a ser el único que iba a realizar voluntariado porque mi esposa está aprendiendo inglés, pero ella se eh, ha ido aprendiendo rápidamente y ahora pues ya empezó a servir como preceptora. Y entre las cosas que estamos realizando, principalmente son mejorar el acceso al Internet, porque aquí hay muchos desafíos en esta área, algunos proveedores que son complicados y que no ofrecen un buen servicio. Estoy mejorando también con la ayuda del equipo de sistemas, la infraestructura de la red y también estamos mejorando el sistema del colegio que tenía ciertos problemas que ya hemos ido resolviendo. Principalmente estas son las actividades que he estado desarrollando. Excelente, Juan Camilo. Sin duda Dios se está usando poderosamente con estas, uno lo llama simples acciones, pero no son tan simples. Todo suma para la predicación del Evangelio, Juan Camilo, y no me cabe la menor duda. Quiero que me cuentes un poco acerca de tu familia. Tengo entendido que tú naciste en un ambiente cristiano, adventista, y crecer con el Señor, con Cristo en la familia, oh, qué hogar feliz, hace totalmente la diferencia. Pero yo quiero que me cuentes cómo tu familia conoció del mensaje de la iglesia adventista, de estudiar la Biblia. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué te comentan también tu familia? Bueno, si yo nací en un hogar adventista, yo sé que mis padres también nacieron en un hogar adventista, pero especialmente por el lado de mi mamá, porque el abuelo de mi madre, él también tiene tradición adventista y viene de familias adventistas, de generaciones de adventistas de, ahí de Colombia, y entonces ella también nació en un hogar adventista. Sin embargo, mi padre, él no nació en un hogar adventista. La mayor parte de mi familia por parte de mi padre no son adventistas, pero él conoció la familia de mi mamá y se fue
entrando a la iglesia por compartir con ellos, por pasar tiempo, y después se hizo novio de mi mamá y después esposos, pero allí fue como comenzó pues la hora en esta familia. Y bueno, somos 3 hermanos, incluyéndome, y gracias a Dios y por la gracia de Dios estamos todavía en la iglesia ambos, los 3 hermanos. Qué bendición, Juan Camilo, cuando eh, uno pasa por ciertas etapas de la vida, sobre todo la adolescencia, el enemigo es muy astuto para sacarte de la iglesia, por decirlo de alguna forma, y de pronto nuestros amigos están escuchando y se sientan identificados porque en algún momento hicieron parte de la iglesia, se salieron, pero Juan Camilo hace hincapié en que, bueno, gracias a Dios permanecemos y eso dice mucho allí en la crianza de los papás, en el ejemplo. Hay estadísticas, dice que los jóvenes, los adolescentes no permanecen en la iglesia simplemente por el testimonio que ven de sus padres, porque en la iglesia son unas personas y en la casa son otras personas. Pero en tu caso, Juan Camilo, veo allí esa firmeza también en el Señor, por esa crianza, dice el Señor en su palabra, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Son promesas maravillosas que en tu vida, en la vida de tus hermanos, en la vida de tu familia en general se hace latente esa permanencia de misión, de servicio. Y hay un momento de tu vida donde yo creo que te aferraste más a Dios, lo conociste muchísimo más y es en esta primera o una experiencia misionera que el Señor te permite vivir en Sierra Leona. Cuéntame en detalle cómo se da esa oportunidad y qué anécdotas tienes de ese momento, por qué fue tan importante para tu vida. Bueno, sí, te voy a comentar. Cuando yo terminé la maestría y también terminé de estudiar inglés, que tuve la oportunidad de ir a Trinidad y Tobago a estudiar inglés, yo decidí realizar un año de voluntariado como ofrenda a Dios por todas las bendiciones que me había dado. También profesionalmente me había estado yendo muy bien, entonces tomé esa decisión. Fui a la página web de adventistvolunteers.org y allí busqué diferentes llamados. Como recién había estudiado inglés, yo quería ir a un lugar donde se hablara inglés para también practicar. Entonces encontré en Londres un llamado para una posición que era relacionada con un proyecto de un colegio que necesitaban instalar un sistema de información. Coincidencialmente lo que estoy haciendo ahora. Y entonces yo apliqué a ese llamado. Sin embargo, pasaron los días, semanas, meses, hice todo el papeleo, hice todo el proceso, dijeron que les gustaba mi aplicación, pero allí no pasó nada. Entonces yo era cuestionándome y preguntándole a Dios también por qué no sucedía, por qué si yo quiero ofrecer un año de servicio a ti, por qué no puedo hacerlo y por qué no funciona este llamado que para mí era el perfecto. Entonces, después de eso estalló el Brexit, que fue un momento en el cual Gran Bretaña se separó de la Unión Europea y eso creó una inestabilidad política muy grande y afectó muchos trabajos que se relacionaban con el exterior y por ese motivo también se paró todos los llamados de ese colegio, incluyendo el mío. Entonces ya definitivamente me dijeron que allí no iba a ser. Eh, Me dijeron que aplicara a otros llamados, entonces eso fue lo que hice, empecé a aplicar a otros llamados, sin embargo, encontré uno que decía sistema de información, inventarios y más adelante decía Loma Linda. Sinceramente yo pensé que era Estados Unidos porque Loma Linda es una institución muy reconocida de Estados Unidos, allí es una universidad muy grande, también tiene hospitales, eh, entonces apliqué. Inmediatamente recibí un correo y en el correo decía 10 items, una lista de 10 cosas que yo debo decir no para ir a este lugar. Me pareció un correo muy curioso y empecé a leer cada uno de los requerimientos. Entonces el primero decía, no le tiene miedo a las arañas. Bueno, me pareció algo normal, dije, ok, sí, sigamos. Seguí leyendo la lista y decía, no le tiene miedo a las serpientes y animales tropicales. Y yo, bueno, eso es extraño, de pronto es una zona de Estados Unidos que está cerca del bosque. Y seguía leyendo, no tiene miedo de que se muera un niño enfrente de suyo y no se vuelve usted loco. Y yo, ¿cómo? Eso está extraño.
y decía, y seguía diciendo un poco de listas. A la final decía cosas para tener en cuenta al venir a Sierra Leona, y allí fue que me di cuenta que no era Estados Unidos, sino que era Sierra Leona. Sin embargo, allí también hablaban inglés, también había mucha necesidad, no había buscado eso como mi plan inicial, pero acepté el llamado y en menos de un mes ya estaba allí en ese lugar. Después del otro llamado que pasó tanto tiempo y no pude, allí fue en menos de un mes, entonces sí era la voluntad de Dios y allí era donde Dios me quería. Y así fue como inició pues este viaje a este lugar. Wow, me sorprende porque en tu mente, Juan Camilo, estaba otro lugar, otro destino, pero el Señor nos manda, nos llama a donde Él necesita, no donde nosotros creemos. Claro, tuviste el llamado y perfecto. No sé si hubieses postulado, si hubieses sabido que desde un principio era Sierra Leona y cómo Dios te dirige. Tú dices, y en menos de un mes ya estaba en Sierra Leona. Cuando Dios dirige nuestra vida, todo lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que soñamos, las puertas se abren, hasta las ventanas. Uno solo tiene que seguir y avanzar con fe. Cuando se cierra una puerta es porque ahí no es, no hay que forzar las cosas. Si uno va tomado de la mano de Dios, de la mano de Jesús, diciendo, Señor, guíame en este camino, tú muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Aquí estoy dispuesto, en el caso de Juan Camilo, para servirte, Señor, para entregarte tiempo para ti, para tu obra, para lo que tú necesites, y te manda a este lugar. ¿Qué fue lo que más te marcó de estar allí? Bueno, aparte del inicio del correo y de cosas como tan fuertes con el tema de los niños, quienes están, por ejemplo, sufriendo tanto con esta guerra allí en Medio Oriente y en otros lugares más, duele muchísimo en el corazón, pero el Señor nos manda también a hacer su obra, a hacer su misión y estando allí en Sierra Leona, ¿qué fue lo que más te marcó y cómo el Señor te utilizó, Juan Camilo? Bueno, lo que más me marcó fue precisamente el inicio y también coincidencialmente cómo fue el desarrollo allí, porque y hay un texto en la Biblia que siempre lo recuerdo mucho, que se encuentra en Proverbios 16:1, que dice que los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Y es algo que me ha marcado mucho porque así fue como sucedió esta experiencia. Yo planeé hacer otra cosa, pero Dios tenía otro plan para mí. Igualmente, cuando llegué allá, el plan era que yo trabajara en el área de inventarios. Eso hice, empecé a trabajar en el área de inventarios. Había un almacén grande, es un hospital que queda en una ciudad llamada Waterloo, un hospital adventista. Y bueno, ellos necesitaban organizar un almacén grande que tenía muchos insumos médicos y varias cosas importantes que no podían utilizar porque no sabían qué tenían y qué no tenían. Esa fue mi labor principal. Hice un sistema, empecé a trabajar allí. Sin embargo, en el área financiera hubieron grandes problemas en esos tiempos. Eso fue alrededor del 2016. Y a finales de ese año me preguntaron si podía yo tomar la dirección de esa área para quedar encargado como director financiero. Para mí eso fue algo como catastrófico, diría yo, porque el hospital estaba afrontando grandes deudas, había muchos problemas, precisamente hubo negligencias en las cuales se perdió mucha información del área financiera y cuando se pierde esa información es como tomar un barco que uno no sabe hacia dónde va a ir porque no tiene nada de información. Entonces para mí era muy grave esto. Y lo peor de todo es que por las deficiencias financieras era posible que tocara cerrar el hospital. Entonces yo para mí decía, ¿qué hago? ¿Tomo esta posición? ¿Cierran el hospital? ¿Y quién queda culpable? Yo quedo culpable. Y aparte de eso, yo tengo mayor experiencia en el área de sistemas, sin embargo, tuve la oportunidad de estudiar administración de empresas, a pesar de que vi muchas materias de contabilidad y finanzas, yo no era un experto en esa área. Entonces, para mí eso fue como lo que más me marcó, el desafío más grande que tuve allí en ese lugar. Sin embargo, después Sí. de que empecé a hacer el trabajo, perdón, No, dale, continúa, porque yo dije, ¿y qué pasó con el lugar, con el hospital? Porque tú dejas un panorama de, lo iban a cerrar, iba a quedar mi nombre allí, se cerró, estuve yo a cargo y se cerró. Sin embargo, siempre hay un pero, en la palabra de Dios también siempre hay un sin embargo, siempre hay una salida.
en Jesús, en Dios, con Él y para Él todo es posible. Continúa, Juan Camilo. Bueno, fueron 3 días que yo no pude dormir prácticamente porque me dijeron, piénselo bien, porque y si quiere tomar esa posición, la toma. Yo quería decir que no, pero oré a Dios, también recordé todo el escenario en el cual yo fui a este lugar por alguna razón. Entonces, lo que hice fue confiar en Dios y saber que Él iba a obrar. Nosotros sabemos que lo importante es tener el deseo de hacer la obra de Dios y Él nos va a capacitar. Eso lo menciona Elena G. White, también la Biblia lo dice, que esa obra imperfecta de nosotros Él la continúa realizando. Entonces decidí aceptar. Fue un trabajo muy duro, de mucho estrés, de muchas dificultades de conocer una nueva cultura, de aprender a manejar ciertas cosas, porque allí a veces se ve mucha corrupción, incluso entre los mismos miembros del hospital. Y bueno, gracias a Dios no se cerró el hospital, todavía existe el hospital, que eso es como algo muy importante. También con la ayuda de un doctor que llegó de Estados Unidos, que se llama Scott Garner, también, y el trabajo que realizamos en el área financiera, se pudo estabilizar el hospital y bueno, fueron unas experiencias muy interesantes, de mucho aprendizaje, pero sobre todo se pudo continuar la obra en este lugar y gracias a Dios también se construyó, con la ayuda del doctor Scott Garner, se construyó una iglesia dentro del hospital en la cual los pacientes pueden asistir mientras están allí internados, también miembros de la comunidad, y fue una obra muy bonita que se empezó a realizar allí y que todavía se está haciendo. ¡Wow! ¡Qué hermoso, Juan Camilo! No solo ahora se mantiene el hospital, sino que hay un lugar de adoración, una iglesia donde los pacientes, además de recibir sanidad física, van a recibir sanidad espiritual, que es lo más importante. Me encantó allí lo que me comentaste y quiero que me cuentes rápidamente que en los últimos minutos que nos quedan con respecto a tu experiencia para Egipto, porque claro, una vez Sierra Leona, llegas a Colombia, si no estoy mal, y después se te da la oportunidad de Egipto. ¿Cómo sucedió eso? Porque ya no ibas solo, sino con tu esposita, Juan Camilo. Sí, una de las cosas difíciles de ser misionero, porque yo en Sierra Leona iba a ir un año, después me pidieron que me quedara otro año, después otro año y fueron casi 4 años. Y es muy difícil ser soltero y estar en un lugar totalmente diferente a su país. Así que yo ya había cumplido con el propósito al cual fui allí, ya habíamos organizado un poco las finanzas, ya se había entrenado una nueva persona y bueno, pues también tuve la oportunidad de cerrar ese ciclo y justo cuando ya decidí regresar a Colombia, estalla lo de la pandemia. Justo eso fue en el año 2020, donde ocurrió esta pandemia. Entonces decidí regresar a Colombia. Gracias a Dios ya había tomado la decisión antes de la pandemia y no quedó nada inconcluso y llegué justo a Colombia. Bueno, una de las razones también por las cuales quería ir a Colombia es porque yo quería casarme con alguien de Colombia, no tenía en ese momento una pareja. Allí fue donde conocí a mi actual esposa, Eliana Mestra. Ya llevamos felizmente casados un poco más de un año, pero nosotros no teníamos intención de ser misioneros en nuestro primer año, incluso segundo, tercer año de casados. Nosotros queríamos permanecer en Colombia, sí queríamos realizar más este tipo de obras en el exterior, pero bueno, igual otra vez el versículo viene a mi mente que uno hace planes, pero Dios tiene la palabra final. Estamos allí descansando el año pasado, en diciembre, descansando, tomando vacaciones con la familia, allí en una finca, 24 de diciembre, cuando recibo una llamada. En la llamada me comentan que aquí en Egipto están necesitando urgentemente a alguien para trabajar en el área de sistemas y también para trabajar en parte en el área de finanzas. Y justamente el rector de la Universidad Adventista de Colombia, el doctor Acosta, él estaba visitando Egipto y él es muy allegado a mi familia y también somos amigos. Y él conoció estas necesidades y le preguntaron si conocía a alguien. Él sabía de mi historia allí en Sierra Leona y me llamó. Entonces allí fue donde me hicieron la invitación. Yo
obviamente tenía que consultar con mi esposa, le pregunté a ella, ella quedó en shock porque ella no tenía pensado eso. Y bueno, era su primera experiencia también, yo por lo menos ya tenía una experiencia anterior, pero decidimos realizar esta misión y fue muy similar. En menos de un mes, mes y medio, ya estamos aquí. Entonces, así fue como Dios nos trajo a este lugar y estamos muy felices de realizar la obra que ya dijimos al inicio, que estamos haciendo aquí en el área de sistemas y mi esposa como preceptora. Me llama la atención allí dos cosas, Juan Camilo, en tu historia. La primera, bueno, cuando tú dices, no, ya estaba dejando todo listo en Sierra Leona, ya fueron bastantes años, pero yo ya quería mi idónea, ayuda Sí, idónea y colombiana, que me sí, entendieran muchas cosas culturales que son y es más vitales, fácil. importantes, la comida, porque eso también trasciende cuando uno es Sí, misionero en otro país, en tu caso, Juan Camilo, entonces, y como Dios también te otorgó esa ayuda idónea, Dios nos une en planes y propósitos perfectos cuando siempre clamamos a Él y Él es nuestra prioridad, cuando nuestra prioridad es el Padre Celestial y siempre tenemos en constante oración, meditación, pedido, eso con respecto a, en tu caso, de conocer a tu persona ideal para toda la vida y que te la haya otorgado. Y en segundo lugar, cómo fuiste llamado a Egipto, no me cabe la menor duda. Dios dirigiendo tu vida, Juan Camilo, de principio a fin, entregándote a Él con esos dones, con esos talentos, las capacidades que el Señor te ha entregado. ¿Alguna anécdota que te haya marcado ahora de Egipto que me quieras contar rápidamente? De cómo están también ahora y de los sueños que tienen allí también. bueno, sí, pues inicialmente llegué con muchos temores, pero no por mí, sino por mi esposa, porque ella era su primera experiencia. Hay algo que siempre le ocurre a los misioneros, más o menos entre los 6 primeros meses y un año, y es que hay un shock cultural grande. Y cuando uno tiene ese shock cultural, todo se le vuelve a uno complicado, uno quiere volverse, se deprime. Bueno, es un momento difícil. Yo tuve ese shock cultural en Sierra Leona y yo tenía temor con mi esposa. Nos invitaron con la oportunidad de estar más tiempo de un año, pero decidimos tomar solo un año al inicio para ver si mi esposa se adaptaba. Pero lo que más me llamó la atención es que yo con experiencia de casi 4 años, ya haber salido del país antes en otro contexto, mi esposa se adaptó totalmente rápido, de una manera extraordinaria, incluso diría yo mejor que a mí, que en mi caso. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención, que no solo Dios me entregó una persona idónea, sino que una persona que también me impulsa a realizar su obra y que en vez de ser una carga, antes es una gran bendición. Así que Dios sabe cómo hace las cosas. Amén, qué lindo, Juan Camilo. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tus experiencias misioneras, de cómo Dios ha guiado tu vida, de esa identidad como hijo de Dios. Y bueno, quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos, quienes están viendo o escuchando en este momento tu historia. ¿Qué les dirías? Compartir de pronto tu texto bíblico favorito, un mensaje final como un llamado. Adelante, Juan Camilo. Bueno, yo quiero hacer énfasis en el texto que ya mencioné anteriormente, que se encuentra en Proverbios 16:1, y voy a mencionar también los versículos que siguen, y es así: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Nosotros a veces pensamos que lo que hacemos está bien, y es lo que sigue diciendo los versículos. Dice, al hombre le parece bueno todo lo que hace. Y finalmente dice, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Muchas veces nosotros creemos intenciones buenas, muchas veces nosotros también tomamos rumbos que son un poco egoístas, pero finalmente si nosotros ponemos todo a disposición de Dios, si nosotros decidimos hacer lo que Dios haga, lo que Él quiera hacer con nuestras vidas, no solamente vamos a ser exitosos en cada una de las cosas que hagamos, sino que vamos a ser bendecidos y lo mejor, estaremos en el camino correcto y seremos felices. Así que la invitación es para que cada uno de ustedes se dejen guiar por Dios, que Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros y no solamente lo sabe, sino que nos preparará
así nosotros pensemos que no podemos hacerlo, Él hará de tal forma que lo logremos. Así que pon tu vida en las manos del Señor y serás exitoso y feliz. Amén. Muchas gracias, Juan Camilo, por ese lindo mensaje final que nos invita y nos motiva a confiar en Dios 100%, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.